Bienvenidos a este webinar sobre la participación con la comunidad latina con enfermedades raras, involucrar a las comunidades latinas en enfermedades raras, lecciones del programa Latinos y Raros de NORT. Me gustaría agradecerles a todos por unirse y a todos los que están presentes, incluidos a nuestros ponentes y, por supuesto, también nuestros intérpretes. Queremos ser la voz y los líderes de estos temas. Hemos estado haciendo este trabajo de diversidad, equidad e inclusión y, por supuesto, la DEI ha sido bastante crítica con esto y estamos intentando ampliar este acceso para todos. Esperamos que todo esto se amplíe en el trabajo con la DEI. Este webinario se está grabando y será disponible poco después de que concluyamos hoy. Esta es nuestra agenda. Tendremos algunos anuncios y luego hablaré un poco sobre nuestro programa y tendremos nuestra discusión en el panel. Luego tendremos la sección de preguntas y respuestas a la que pueden acceder con la opción en la parte de abajo de sus pantallas. Eh, Esta es la misión de NORD. Es importante que la sepan. Nosotros mejoramos la salud y el bienestar de las personas con enfermedades raras, todas las personas con enfermedades raras, impulsando avances en la asistencia, la investigación y las políticas. Siguiente diapositiva. Sí, es una organización sin fines de lucro dedicada a las enfermedades raras y está interesado en obtener más información sobre la afiliación. Pónganse en contacto con nosotros. Aquí está el correo electrónico. El equipo de afiliación de NORT trabaja para usted. La misión de NORT es su misión. Eh, De repente es posible que durante el seminario se plantee alguna cuestión que se trate de algún tema que le haga pensar que una pregunta no se adora específicamente en este momento y le animo a que nos haga llegar sus preguntas después de la conferencia enviando un correo electrónico a membership@rarediseases.org. Tenemos Estamos intentando ser lo más lento posible para los intérpretes. NORD ha recibido la financiación para apoyar la creación de dos registros de pacientes en la plataforma iAmBrare. Si su organización está interesada en hacer uno de esos estudios y quiere ver el desarrollo de esta eh, enfermedad, esta es una buena oportunidad para que utilicemos la ayuda de NORD para que desarrollemos el estudio y veamos cuáles son los avances tecnológicos con esta enfermedad. Todavía hay tiempo para mandar la solicitud hasta el 20 de octubre y pueden ir a ese link para poder mandar la solicitud. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos un anuncio más, es que NORD tiene un programa que ayuda a los que los pacientes y los cuidadores reciban educación. Este es nuestro apoyo de educación y les da la oportunidad de participar en programas si tienen que ver con una enfermedad rara. Entonces, si quieren ir a una conferencia, quieren ir a un evento y quieren aprender sobre esta enfermedad rara, de Nord puede ayudarlos con el costo de su registración, registro y puede ayudarlos con el coste de los viajes, entre otras cosas. Tenemos un link en el chat para que puedan acceder a más detalles. Siguiente diapositiva. Bueno, la Nord es un paraguas. Colaboramos con más de 1000 organizaciones y bueno, trabajamos con nuestros miembros sobre todo, pero queremos trabajar con estas personas para que puedan encontrar investigaciones, encontrar curas, encontrar apoyo en la comunidad y ver cómo podemos hablar con las personas con las que no podemos hablar a través de los canales actuales. Hemos hecho un webinario de 3 series que es una base para poder aprender sobre los conceptos básicos sobre diversidad e inclusión. Em, Habla sobre diversificar las juntas directivas y también tenemos recursos sobre el desarrollo. Tenemos algunos
kits de herramientas que están disponibles en inglés y en español. Hemos incluido un link en el chat. Muchas gracias, Alexandra. Y siguiente diapositiva. Durante este seminario web seguiremos el orden o el transcurso o el plan que tenemos que ven en la pantalla, pero tenemos a nuestros panelistas, son nuestros invitados, son expertos, han participado con las comunidades latinas en diferentes maneras y acabamos de terminar con nuestros anuncios, entonces vamos a hablar sobre nuestro trabajo con la participación con latinos. Si tienen alguna pregunta, pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo de sus pantallas. ¿Cómo se hace una pregunta? Tenemos este botón en la parte de abajo de sus pantallas y pueden incluir su pregunta de forma anónima o también puede identificarlos. Vamos a abordar estas preguntas al final de las presentaciones. Siguiente diapositiva. Antes de presentar a los panelistas, me gustaría presentarme y también tomarme un momento para preparar el escenario, así como para describir el programa de Latinos y Raros de North. Bueno, soy mexicana americana, chicana, y mi idioma materno es el inglés y hablo español a nivel de conversación. A mi hermana le diagnosticaron una enfermedad rara que casi la mata. Fui su cuidadora durante más de una década y tuve el honor de trabajar por 14 años en la asociación PH y ahora tengo la visión de trabajar en NORD. Es la organización más grande de los Estados Unidos que está trabajando para 330 organizaciones miembro y para más de 1000 organizaciones de enfermedades raras. Siguiente diapositiva. Durante el COVID y Black Lives Matter, escuchó a nuestros miembros hablar sobre sus esperanzas de involucrar a las comunidades marginadas. NORD desarrolló un programa con objetivos ambiciosos. Queríamos acortar el camino del diagnóstico para las comunidades marginadas y también aumentar el compromiso con las subrepresentados en las enfermedades raras. Sabíamos que teníamos que hacerlo, pero teníamos que aprender sobre las barreras de educación en las enfermedades raras y sobre cómo aumentar o ampliar el acceso a la atención. Siguiente diapositiva. Tenemos muchísimas comunidades marginalizadas y seleccionamos a los latinos y creamos el programa de Latinos y Raros. Eh, los latinos son la segunda población étnica más numerosa de los Estados Unidos, como pueden ver. Son 60,5 millones de estadounidenses y son la población de más rápido crecimiento. De estos millones de latinos en los Estados Unidos, aproximadamente uno de cada tres no habla bien inglés o no lo habla en absoluto. Es más, el bienestar y la enfermedad son experimentados por los latinos en Estados Unidos con un lente único de religión, lengua, cultura, inmigración, familia, género, machismo y experiencias socioeconómicas. Dados estos factores, NOR tomó la decisión de llevar a cabo nuestra primera serie de sesiones de escucha con la comunidad hispana y la latinoamericana de enfermedades raras como una prueba, un piloto, para el desarrollo de un programa de participación comunitaria específico para enfermedades raras. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hemos hecho por dos razones. Para desarrollar estrategias y mejores prácticas para implicar a los pacientes y cuidadores latinos de enfermedades raras. Antes de intentar con eso, tendríamos que entender lo que tendríamos que hacer y eso requería que nos involucremos y escuchemos a esas de personas que participan en la cultura latina y que tengan enfermedades raras. Entonces, identificamos a los líderes expertos y a nuestros socios y queríamos aprender cómo poder crear una sesión de escucha y cómo podíamos crear una comunidad para poder entender las barreras de su experiencia. Queríamos hablar sobre el estatus de la inmigración y otras barreras culturales. Entonces, hicimos eh, identificamos estrategias y es algo que está evolucionando constantemente a medida que evoluciona la comunidad. Queríamos crear un ambiente seguro y aprendimos mucho. Identificamos estrategias y métodos de participación que evolucionan a medida que la cultura y la comunidad evolucionan. Aprendimos muchísimo y participamos con muchas personas en 3 ciudades diferentes y de forma virtual.
y nos enseñaron mucho sobre sus experiencias. Vamos a compartir nuestros resultados en la cumbre de enfermedades raras de NORD dentro de 10 días y publicaremos un artículo académico con los resultados a finales de este año. Queremos dar las gracias a los latinos que viven con enfermedades raras y a sus familias por su tiempo y por compartir su vulnerabilidad durante estas sesiones de escucha. Ahora tenemos a nuestros panelistas. Eh, Vamos a ponerlo en el modo galería para que puedan ver a nuestros panelistas. Vamos a ir presentando a nuestros panelistas y luego vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos a Yoconda Elia, ella trabaja en el equipo de asuntos médicos de NORD, se licenció en medicina en Brasil y se especializó en genética médica. Tras finalizar su beca y residencia médica, trabajó en Brasil como geneticista médica en el ámbito clínico y académico, y en Estados Unidos trabajó para el Genetic and Rare Diseases Information Center y empezó a trabajar en NORD hace aproximadamente un año. Actualmente es una especialista en ontología. Ella es muy apasionada en este trabajo. También tenemos a Rigo García, es el director ejecutivo de la Fundación de Hemofilia del Sur de California. Rigo tiene más de 18 años de experiencia en educación sanitaria, liderazgo y divulgación y un compromiso para garantizar que los grupos marginados tengan acceso a la atención primaria. Antes de trabajar en la HFCC, Rigo fue director de la organización sanitaria en la Venice Family Clinic, una organización que trabaja para proporcionar atención sanitaria primaria de calidad a las personas necesitadas y creó y gestionó uno de los mayores programas de distribución de alimentos en clínicas comunitarias del condado de Los Ángeles y desarrolló algunos otros programas. La doctora Claudia Soler Alfonso es una médica clínica investigadora en genética médica en el Departamento de Genética Molecular. Es una profesora junta en el Texas Children's Hospital. Utiliza pruebas genéticas de vanguardia para diagnosticar con precisión una variedad de trastornos genéticos. Su experiencia clínica incluye errores innatos del metabolismo y cromosomas y trastornos de un solo gen, entre otros. Claudia también también tenemos a Blake Bucolo, que es asesor genético en investigación en el Baylor College of Medicine. Blake trabaja en dos proyectos de investigación que mejoran el acceso a pruebas genéticas en poblaciones desatendidas y subrepresentadas con enfermedades raras en Texas. Blake hablará un poco sobre su trabajo con en las comunidades latinas en el proyecto GIF, que reduce el tiempo de diagnóstico genético para los niños con enfermedades raras en el Valle del Río Grande, utilizando una plataforma de telesalud y secuenciación del genoma completo. Como pueden ver, tenemos un gran panel. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Y quisiera hacer la primera pregunta para Yoconda. Yoconda, he hablado un poco sobre la sesión de escucha con los latinos. Si tú estuviste ahí, has facilitado muchas sesiones en español. ¿Qué es lo que crees que creó un entorno que permitió esta compartir? Bueno, como Debbie dijo, el objetivo de estas sesiones de escucha era participar con los latinos con enfermedades raras e identificar las barreras principales que ellos enfrentan. Ser capaz de tener esas eh, sesiones en español fue de mucha ayuda porque es el idioma que ellos hablan, pero creo que uno de los pasos que podemos tomar es aprender a escuchar, o escuchar de forma activa a los pacientes y poder crear esa confianza con ellos para poder entender esas historias que nos están contando y desarrollar una empatía con los pacientes que participan en esta sesión que luego termina en una confianza. Así que escuchar es clave, escuchar. ¿Qué aprendiste de los participantes? ¿Identificaste historias específicas? Es muy interesante para mí porque desde que estaba en la escuela de medicina siempre creí que los pacientes pueden enseñarnos más que cualquier otra cosa, porque es la experiencia de vida a la que estamos escuchando es invaluable. Los participantes en estas sesiones me enseñaron muchísimo a todos nosotros porque pueden sobrepasar desafíos que para nosotros pueden parecer imposibles y nos mostraron su dedicación, su perseverancia y también
Para mí, al saber sobre eh, enfermedades específicas, aprendí mucho más acerca de la evolución de estas enfermedades y de cómo estas enfermedades afectaban la vida de maneras únicas. También me enseñó sobre sus necesidades, no del tratamiento, no solo del tratamiento de una cura, sino de otros recursos que pueden mejorar sus vidas. Luego de estas sesiones de escucha, continuamos en contacto con los participantes. Eso era muy importante para nosotros porque de esa manera podíamos ver cómo podemos ayudar y cuáles son las necesidades. Para mí realmente fue un privilegio. ¿Hubo algo que te sorprendió, que no esperabas, algo nuevo que hayas aprendido? Sí, algunos de los pacientes, no es que no lo esperaba, pero es muy común para los latinos tener a toda la familia con nosotros. Yo diría que es impresionante, por ejemplo, la mamá, el padre, el hijo, todos están participando en las sesiones. Escuchamos, todos ellos sabían los detalles de la enfermedad que estaba afectando a este miembro de la familia. Muy bien, para algunas familias latinas, si esto afecta a una persona, afecta a a toda la familia. Y allí estaban para mostrarlo. ¿Harías algo diferente en términos de la sesión de escucha para, como facilitadora para los pacientes? Siempre podemos aprender más. Estar ahí y escuchar es lo que tenemos que aprender más. Cómo escuchar, creerle al paciente, cómo hacerlos cómodos cuando hablan. Hacerles saber que respetamos su conocimiento es muy importante porque ellos saben mucho más de lo que nosotros sabemos. Y yo diría, Gioconda, que tener un trasfondo médico, al tener un trasfondo médico eh, y, tener fluidez en el español y tener un trasfondo médico, ¿te facilitó el contestar estas preguntas médicas o cómo lo encontraste? Para mí eso es importante. Es bueno conocer la enfermedad que ellos tienen y eso les hace sentir mejor porque saben que estás hablando o que están hablando con alguien que conoce la enfermedad. Y obviamente saber español es algo muy bueno. Siempre es bueno hablar tu idioma. Gracias. Hicimos esta sesión de escucha en diferentes salones. Tuvimos inglés para aquellos que hablan inglés, que para que estuvieran más cómodos. Luego en español, una sesión en español y fue mucho más popular porque era el idioma primario y yo cuando hice un trabajo excelente y hubo un seguimiento excelente con estos pacientes y sus familias. Luego quiero hablar con la doctora Soler. Eh, ¿Usted le proveyó asesoramiento o consejería genética a los pacientes latinos? ¿Cuál sería el consejo práctico? ¿Qué consideraciones tendría usted cuando se trata de las pruebas genéticas? Gracias, Debbie, por la invitación. Me emociona que haya más espacios porque esta es una conversación difícil y estoy contenta de tener esta conversación y contestar preguntas luego. Como una practicante de la medicina genética y una doctora médica hispanohablante y en uno de los hospitales más grandes de niños en el estado y el país, interactuamos con muchos latinos de diferentes trasfondos. Como saben, una palabra que encaje para cada uno es imposible. La diversidad de la comunidad nos hace únicos y diferentes a la vez. Creo que es importante para todos los proveedores ser proficientes en algunas de estas diferencias culturales y hemos
lograr llevar a las familias a tomar decisiones informadas y las pruebas genéticas, este tipo de pruebas, pues, tienden a ser técnicas y obviamente el problema principal es la barrera del idioma. No es tanto traducir, sino interpretar estos conceptos. A veces es una lucha poner esos conceptos o lograr la exacta traducción, pero al interpretar, poner eso en contexto para que las familias puedan asimilar la idea y realmente entender los conceptos que están detrás de esto y la motivación para las pruebas genéticas, que las creencias culturales son muy importantes. Las familias tienen unas creencias fuertes sobre la salud y algunas traen sus creencias espirituales. Algunas familias no están interesadas o no entienden por qué tienen una condición genética. Tal vez están más interesadas en cómo tratar estas enfermedades o qué hacer de manera diaria. A veces el concepto de la espiritualidad en relación a la enfermedad es importante que sepamos para que podamos tener esta comunicación. La meditación puede guiar este diagnóstico y es algo, una de las razones por las que ofrecemos pruebas genéticas es para añadir a esas opciones de tratamiento. También a los países, dependiendo de los países, las personas no quieren que se les etiquete. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, pero no es tan fuerte. Muchas familias quieren saber qué está ocurriendo. Y hay algo de estigma que debe abordarse y explicar a las familias para que puedan dar el paso y decidir si quieren las pruebas o no. También el asunto de las dinámicas familiares y lo que se considera como autonomía en términos de las pruebas genéticas, cuando uno hablarlo con todos en la familia, hacer de esto una conversación, proveer estas oportunidades, a veces añadir a alguien a la llamada telefónica y asegurarnos de que los espacios son creados. Y también esto eh, eh, es otra dimensión, que es el dudar del sistema médico. Y ellos realmente no han creado o llegado a tener un sentido de confianza y, y dejan de un lado estos problemas médicos. Así que hay que crear una asociación, proveer a crear esta conexión entre los hospitales y las familias. Toma tiempo, pero la meta es lograr sobrepasar estas barreras cuando se trata de lograr que las familias lleguen a las pruebas genéticas. Tenemos una pregunta ¿alguien tiene usted trabaja en el hospital más grande de niños de Estados Unidos? La proporción, ¿cuál es la proporción de hispanohablantes? No sé el número específico, pero diría que por lo menos entre 40 y 50% de mi práctica, de la gente que veo que vienen a mi clínica, en términos de la clínica, en sí, en su totalidad, debe ser un 20-30%. Es una gran proporción, particularmente en esta área. Número uno, la mayoría de estas familias no hablan inglés. Es muy difícil navegar el sistema, eh, alcanzarlos. Esto es de mucha ayuda y parece que es mucha de la comunidad o de la población que ofrecen. Y en Texas, obviamente, no es sorprendente, eso es cierto. Hablando de Texas, muchas gracias por unirte a nosotros. Tú sirves el área de Río Grande, con un 90% del área de Río Grande es latina. ¿Podrías hablar un poco acerca del proyecto GIF y cuál fue y cómo te tomó aprender acerca de toda esta secuencia de genoma, ofrecer eso gratis a toda esta comunidad y el área? Gracias, Debbie. Gracias por tenerme aquí. GIF, el proyecto GIF, como Debbie mencionó, es un estudio genético que comenzamos en el colegio, la Escuela de Medicina de Baylor, y hemos tomado el tiempo para diagnosticar a niños con enfermedades de niños
con enfermedades raras no diagnosticadas, es la región de Río Grande. Esta es la región que está en la frontera sur de Texas y lo hacemos a través de una plataforma que se llama Consult Gene, que es una plataforma diseñada en la Escuela de Medicina de Baylor, que tiene un aspecto educativo y también una conferencia de telemedicina. Y también ofrecemos toda la secuencia de genoma libre de fondos por lo que hemos obtenido financiación. Como mencionó Debbie, 90% de los residentes en el Valle de Río Grande tienen un trasfondo latino o hispano y obviamente no tienen ningún tipo de seguro médico. Un 30% de los niños viven en pobreza, en nivel de pobreza, y muchos de los condados en esta región se consideran médicamente no servidos apropiadamente de médico. Sabemos que la población hispana o latina no está bien representada en esos estudios genéticos. También en la región, estudios en la región y proveedores, y la falta de proveedores es significativa en la región del Río Grande. Sentimos que era crucial diseñar un proyecto que ofreciera mucha necesidad de estudios genéticos y la cuestión con la secuencia de genoma que es que ofrece una prueba de genética consistente porque son personas que no tienen cuidado médico genético para comenzar y creemos que es importante facilitar esto para los niños y sin necesidad de añadir múltiples citas para la familia. Hay diferentes maneras en las que tuvimos que pensar para involucrar a esta población, porque tanto yo como los investigadores principales, Similalani, están en Houston, no somos nativos de la región, en el Valle del Río Grande, así que necesitamos determinar cómo involucrar a la población. Así que nos enfocamos en conseguir a proveedores que participaran en ese estudio y era importante para nosotros no solo involucrar a las familias latinas en la comunidad, sino también los proveedores. Y cuando comenzamos a trabajar en esta comunidad, nos dimos cuenta de que los proveedores tenían algo de duda con nuestro estudio y teníamos que ganarnos su confianza porque en el pasado habían visto otros servicios llegar e irse para sus pacientes y queríamos asegurarnos de que éramos consistentes en proveer este cuidado y para eso conseguimos financiación. Así que encontramos que fue de mucha ayuda construir estas relaciones con los proveedores y visitar la región para hablar de nuestro estudio, compartir información acerca de genética y ser sustentable o sostenible en el futuro. Y nuevamente, ya que estamos en Houston, el español no es nuestro idioma primario, así que para llegar a un punto de confianza con las familias y la comunidad, teníamos que encontrar a alguien en la región que supiera acerca de la cultura de la región y que hablara también español. Así que nuestra coordinadora de investigación, Roberta Sierra, es bilingüe y ella creció en el Valle del Río Grande, conoce la cultura, conoce las barreras que estas familias se enfrentan y al ser una trabajadora social fue mucho más allá al ayudar a las familias, no solo a navegar el proceso sino también los ayudó a recibir esos servicios que ellos necesitan para los servicios. Las familias han logrado tener confianza en nuestro equipo y están muy cómodas en llegar a nosotros con sus problemas médicos y problemas sociales que están experimentando con sus familias. Entonces, además de las barreras lingüísticas que tenemos, también hemos visto que tenemos algunas barreras socioeconómicas. eh, Realmente nos hemos adaptado a diseño de este estudio para asegurar que estas personas participen, incluso si tienen barreras lingüísticas o económicas. Entonces, eso es algo que intentamos realmente sobrepasar. Ha sido algo que nos ha traído eh, mucha, mucha felicidad y poder aprender sobre estas familias y la salud de sus niños. Sí, es un programa increíble. Muchas gracias por su trabajo cuando estabas
compartiendo eso, recibimos muchas preguntas sobre cómo tener acceso a la atención y hay bastante interés sobre cómo participar en este proyecto y cuáles son las experiencias de involucramiento con las comunidades latinas. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a Rigo. Muchas gracias por unirte y por todo tu tiempo y por el rol que cumples como director ejecutivo en la Fundación de Hemofilia en el sur de California. Eh, Estoy muy emocionada por Familia de Sangre. Quisiera que nos cuentes un poco sobre esa conferencia y eh, qué es lo que se necesita para poder reunir a estos 700 pacientes latinos. Sí, muchas gracias a todos por la invitación. Sí, nos emociona mucho poder organizar Familia de Sangre. La conferencia de Familia de Sangre es una de las conferencias más grandes que se realiza totalmente en español. Es un evento que se realiza a nivel del estado de, eh, California y trabajamos con diferentes familias que incluyen a esta eh, diferentes fundaciones de hemofilia de California. Y una de las cosas más geniales de esta conferencia es que es una conferencia que dura una semana, del viernes a sábado, y incluye muchas sesiones de educación, incluye también entretenimiento, porque somos latinos y nos gusta hacer fiestas, y también incluye una llamada, o perdón, eh, una sala de exposiciones, y todos los expositores son hispanohablantes. Sabemos que eso es importante para que el idioma no sea una barrera en la conferencia. Sí, cuando viniste, sé que estuviste cumpliendo un rol por un par de años. ¿Cuál crees que, o cómo es que se reúnen las personas? ¿Cómo los traen? ¿Todos ellos vienen de California? No, bueno, la conferencia realmente ha crecido. El primer año tuvimos un poco menos de 300 miembros que asistieron, pero este último año, que fue el séptimo, tuvimos más de 700 miembros de la comunidad que se reunieron y no solamente son de California, también incluyeron personas de 9 diferentes estados: Oregón, Nevada, Texas, Colorado, Chicago, el área de Nueva York, de Florida, de Puerto Rico. Tuvimos 2 familias que también vinieron de México. Entonces, nuestra conferencia ha crecido mucho y creo que una de las cosas que hace que esa conferencia sea exitosa es que con las enfermedades raras sabíamos que eh, hace años esto era una sentencia de muerte y la expectativa de vida no, la expectativa era de que una persona no iba a tener muchos años de vida. Entonces ahora sabemos que hay muchos medicamentos y con el trabajo que están haciendo nuestros panelistas, podemos ver que esta esperanza de vida eh, ya puede ser algo que consideramos normal y, y es algo que estamos abordando juntos. Y traen a todos a esta fiesta con sus madres y todos los miembros de la familia. eh, y ahí tenemos también a personas que estamos incluyendo a la diabetes, a la hipertensión y también a otros problemas. Y una de las cosas que queríamos hacer con la conferencia es que eso no solamente es una conferencia para eh, eh, chequear algo, o es algo que queríamos traer el tema de estas enfermedades raras en la comunidad latina. Toda la familia se ve afectada por esa enfermedad y muchas veces los padres ponen a sus hijos primeros y se enfocan en esta enfermedad y no se cuidan a sí mismos. Entonces tenemos esa oportunidad de reunirnos con ellos y asegurarnos de poder atenderlos a todos. Y esto es de lo que se trata nuestra conferencia, no solamente sobre las enfermedades raras,
o algunos trastornos, sino que también tenemos algunas clases sobre nutrición, tenemos una demostración de cocina, tenemos educación financiera, defensa defensa de intereses, cómo poder contar nuestra historia y cómo esto puede ayudarnos a comunicarnos. Podemos comunicarnos con la escuela o el gobierno local o de repente ir a DC y a contar nuestra historia. A veces hablamos de las defensas de intereses y nos centramos en la aspecto gubernamental, pero también tenemos que concentrarnos en los miembros de la familia que no entienden qué es eso. Bueno, saben que tienen esta enfermedad y a veces les dicen, denles más hierro o algo así. Entonces tenemos que entender cómo poder abordar este problema a nivel de la familia. Y eso es algo que que diferencia a nuestra conferencia de otras conferencias y nuestra conferencia es totalmente en español. También tenemos intérpretes hacia el inglés y es algo que también estamos ofreciendo, pero como dije, eh, eh, están interpretando lo que estamos diciendo, no están traduciendo realmente. Y eso es una gran diferencia porque estamos haciendo un esfuerzo ahora para hablar un poco más lento, pero sabemos que somos latinos y entonces hablamos muy rápido y hablamos con nuestras manos. Y cuando el intérprete está intentando ir a nuestra velocidad, a veces muchas palabras se pierden. Y sabemos cuando tienen sus audífonos y a veces todos están riendo y si son latinos a veces están viendo a los demás y deben decir, y no, debería reírme también y a veces no entienden muy bien qué está pasando. Y eso es algo que pasa cuando tenemos esta conferencia en español. Algunos de nuestros miembros de la Junta dicen, me perdí de muchas bromas o chistes, pero simplemente me reí y eso es algo que siempre sucede. En comunidad latina muchas veces se siente fuera del lugar cuando van a una conferencia, cuando participan en un ensayo clínico o cualquier cosa que hacemos. Has compartido muchos consejos mu- muy buenos sobre cómo debe ser nuestro involucramiento, no desde un lado, sino debe ser más directa. eh, no de una forma un poco más paralela a través de la traducción o la interpretación, y creo que hacerlo es un gran primer paso. Pero la razón por la que esta conferencia es tan exitosa y tan grande es porque está centrada en los latinos y se hace en español y luego se traduce al inglés, y creo que esto es bastante interesante porque este webinario es para que las organizaciones sin fines de lucro sepan cómo involucrarse con los latinos y tener esta conferencia tan grande con latinos en los Estados Unidos y tener ese componente de las familias, hablar sobre la nutrición y incluir a todos, porque realmente no es una conferencia solo para los pacientes, sino para toda la familia. Sí, eso es lo que pensamos. Tenemos diferentes componentes, tenemos para los adolescentes, para los niños, y son cosas que también debemos pensar. A veces tenemos una conferencia y nos reunimos, pero a veces nos olvidamos de que los latinos no vamos a dejar a nuestros hijos con alguien más. ¿Y cómo podemos ponerle atención a algo si es que mi hijo está llorando o son las 7 p.m. y estoy cansado? Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y sí, y eso tiene que ver mucho con los latinos. En ese sentido, tenemos que asegurarnos de que no solamente estemos viendo un solo aspecto, sino que estemos educando a toda la familia. Sí, eso es de mucha ayuda y creo que para una organización sin fines de lucro que quiere participar en esta área y involucrarse, este componente de la familia es muy importante. Si tuvimos una pregunta en la sección de preguntas y respuestas de la que quiero hablar, muchas de las preguntas en esta sección tienen que ver con el acceso a la atención. Entonces, desde una perspectiva organizacional, muchas de estas organizaciones están trabajando para poder ampliar el acceso, pero esa pregunta tiene que ver con la espiritualidad. La doctora Soler Alfonso habló sobre el aspecto de la espiritualidad y no sé si Rigo de repente es algo que se hable en tu conferencia cuando se hable con una
enfermedad rara. No necesariamente, no lo hablamos de buenas a primeras. Creo que es lo que el entender la espiritualidad y la religión es importante, sobre todo con los latinos. Si es que una familia me dice, ¿puedes orar conmigo? Por supuesto. eh, no sé, si nos dicen Dios te bendiga o algo así, tenemos que tener eso en cuenta y agradecerles. No significa que tengas que creer en eso, pero no puedes excluir ese componente, sobre todo con los latinos, con los que la religión es una gran parte de su vida cotidiana. Gracias. Y doctora Soler Alfonso, ¿podrías hablar un poco más de repente sobre cuando se involucra con las familias, cómo de repente aborda ese aspecto de la espiritual y cultural? Bueno, creo que lo primero es ser consciente y estar enterado sobre eso. Creo que eso es una parte central de de la mayoría de las familias hispanas con las que interactúan. O sea, tenemos que preguntarles cómo se sienten desde una perspectiva espiritual. Tenemos que asegurarnos de que esto tenga una congruencia, de que estén cómodos hablando con eso. Muchas familias empiezan a hablar sobre eso y te hacen saber cuáles son sus expectativas y así podemos de repente personalizar el lenguaje para poder encontrar un punto medio con ellos. Es importante, para algunas familias de repente no es tan relevante en ese momento en un espacio clínico, pero sí es algo que deberíamos considerar y algo importante y no simplemente descartarlo. Como latinos, utilizamos maneras religiosas para poder mostrar educación y es algo que mucha gente dice, de repente a veces Dios te bendiga por tu trabajo, gracias por ayudarnos de una forma religiosa. No están intentando imponerte su religión, pero es una manera en la que nos expresamos nuestra gratitud y como nuestra educación. Todas estas cosas culturales están entrelazadas. Hay muchas personas que no están familiarizadas con la cultura, que de repente podrían considerarlos un poco extrañas, pero es así y entonces es importante saber sobre eso y abordarlo. Gracias por eso, espero que se haya respondido la pregunta de esta persona. Quisiéramos saber también, doctora Soler, si es que usted trabaja con eh, con estas cuestiones. Sí, trabajo en Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos con organizaciones familiares y creo que eso es algo que debemos continuar expandiendo y debe crecer a medida que nos avanzamos con la interconectividad y el Internet y todo ello. En los últimos 2 o 3 años he trabajado con una fundación que está basada en los Estados Unidos que trata el trastorno de Tango 2. Es una enfermedad relativamente nueva eh, y con la que trabajamos hace unos 5 o 6 años. Teníamos muy pocos pacientes y esta fundación creció para poder expandirse al punto de que ahora tenemos más de 100 familias con Tango 2 y algo que eh, realmente había pasado con esa fundación, que a través de asociarnos con estos investigadores pudimos hacer un estudio del historial y pudimos aprender mucho sobre esta condición en los últimos 2 años. Un ejemplo del poder de asociación y de las asociaciones y los investigadores como parte de estas condiciones y utilizar los suplementos vitamínicos. Esta condición afecta el corazón de una manera muy fuerte, así que la suplementación puede ser puede salvarle la vida y hay ciertos tratamientos que pueden ser añadidos a estas enfermedades, puede afectar su historial médico. Además, algo que hacemos hoy es que miramos a que tal vez estas enfermedades son más prevalentes en familias de ascendencia mexicana o otro tipo, pero mientras más nos organicemos y aprendamos de la genética de estas familias, tal vez 1 en 600 individuos de
ascendencia mexicana tienen esta enfermedad. Es muy posible que estén en ciertos lugares, sea en México, en el Valle, en Texas, en estas áreas relacionadas con la frontera de los Estados Unidos. Y hay niños con estas condiciones que no reconocemos o no diagnosticamos, se nos escapan sin diagnóstico. Así que con esta organización realmente nos asociamos, traemos información en español, nos asociamos con la Asociación Pediátrica en México para crear conciencia sobre esta enfermedad. Continuamos alcanzando más pacientes y aprendemos sobre la marcha. Fuera de los Estados Unidos, también trabajo de cerca con la Fundación de Enfermedades Raras en Colombia y soy consultora de la Asociación Médica, soy también conferencista. Este conocimiento translacional es importante tener la experiencia no solo de lo que podemos encontrar en la enciclopedia, sino tratando a estos pacientes de día a día, no solo en Latinoamérica, sino también en las áreas aquí en Estados Unidos que están separadas de las áreas mayores metropolitanas. Es una parte importante. También eso crea oportunidades para llegar y observar qué puede ser diferente, qué podemos ofrecer diferente que sobre lo que conocemos de estas enfermedades. Con enfermedades genéticas pensamos que tal vez tipo 1, una de las muchos tipos de GSD, en muchos latinoamericanos, particularmente hay una mutación mexicana que muchas personas quizá han visto que hay tres mutaciones más comunes en ciertos latinos y tal vez mostramos unas áreas patógenas genéticas en esas áreas. Esos son algunos ejemplos de cómo estos espacios y estas investigaciones y las familias pueden unirse y expandir el conocimiento mientras proveemos esta experiencia y mientras les proveemos el tratamiento. Esto es parte de la familia de la organización familiar y así de poderosa es esta asociación con las familias. Es muy poderoso, así que animamos a todos nuestros miembros de estas organizaciones sin fines de lucro que conecten con las clínicas y colaboren, porque hay tanto que la comunidad médica puede aprender de esta asociación. Blake, la misma pregunta para ti. ¿Cómo trabajas con otras organizaciones? Muy buena pregunta. En nuestro estudio no he tenido una experiencia directa trabajando con organizaciones de pacientes, pero diría que de mi experiencia con esta población parece que hay recursos muy limitados para las familias en esta región para que puedan participar en organizaciones de enfermedades raras. Varios de nuestros participantes que si pertenecen a algún grupo de apoyo en el Valle del Río Grande y las familias son, las familias no están familiarizadas y los colaboradores no están conscientes de organizaciones como esta en el área. Hemos sí tratado condiciones que son bien raras, extremadamente raras, como 25 personas que han sido diagnosticadas, así que hemos tratado de conectar con ellos en ese momento y hay desafíos al conectar a familias, a grupos de apoyo actuales, porque no tienen opciones de apoyo y sus recursos no están disponibles en español. Mi experiencia ha sido algo limitada por causa de estas barreras que hemos tenido al participar con hispanohablantes, particularmente en esta región. Nuestro equipo ha explorado opciones para tratar de comenzar algún grupo de apoyo o mirar maneras de ayudar a las familias a conectar con otros individuos que tienen las mismas condiciones, pero eso todavía está en las etapas tempranas de desarrollo con mi equipo. Lo que sí he visto y encuentro interesante es que algunas de nuestras familias son muy ávidas con la tecnología, son muy hábiles y eso ha sido una manera efectiva de ayudarlos a encontrar apoyo que no habíamos podido darles de maneras más tradicionales. Muchas gracias por esto.
tenemos tantas preguntas acerca de acceder, telemedicina, interpretación lingüística. Tenemos 20 minutos, nos restan 20 minutos, así que continuaremos un poco más después de la hora y queremos preguntas de acceso clínico, tal vez en mayo de, bueno, tal vez en el 2024 por este interés, hablando específicamente de eh, es, hablar de ese aspecto desde una perspectiva organizacional y tenemos un par de preguntas que creo son de mucha ayuda. Escuchamos de miembros del equipo de NORD, que la lucha de regar la voz. Y no todas las organizaciones tienen la educación o pueden interpretar estos recursos, pueden interpretar los programas, pueden tener recursos en español disponibles, pero una pregunta que Coren está preguntando es que, pero no han desarrollado una confianza con sus plataformas sociales, con las familias hispanohablantes. ¿Cómo interactúan o involucran a la comunidad? Porque no tienen los recursos para estar en la comunidad o ser local. No tienen capítulos en todas partes, solamente tienen una presencia nacional y tienen presencia en las redes sociales y un presupuesto bajo. Así que con las redes sociales habría una oportunidad ahí para la comunidad latina. Para alcanzar a la comunidad latina, lo hay. En términos de lo que dijo muchos latinos, eh, eh, conocen, eh, tienen, tienen acceso a estas redes sociales, es más fácil utilizarlas y muchos jóvenes o niños, muchos de los padres de las generaciones más jóvenes no saben lo que está ocurriendo con los adolescentes, pero cuando tenemos un presupuesto bajo y quieres regar la voz, algo que no debemos olvidar como una organización nacional. Tienes que recordar que muchos latinos van a las clínicas comunitarias y este fue mi trasfondo por 20 años de las clínicas comunitarias. Hay tantas allá afuera. Por ejemplo, la escuela elemental como un punto de acceso a cuidado de salud o algo que va, ¿sabes?, aún más allá de los latinos, pero poder utilizar estos recursos, utiliza el sistema de salud pública local que tienes a la mano para regar la voz. Ellos están dispuestos a hacerlo. Sí va a tomar algo de tiempo el crear esta relación, pero no significa salir a almorzar, pero sino ve donde ellos, en el momento en que los necesitas, no vayas a decirles que tienes que presentar eso, no, simplemente eres miembro de la Fundación de Hemofilia del Sur de California y estoy tratando de difundir información para las personas con enfermedades raras, boletines informativos, todo esto. Déjale saber a estas entidades quién eres y cuando estableces esta conexión es más fácil poder regar la voz más allá de Facebook, utilizar la conexión local del sistema de salud. Las comunidades, las clínicas comunitarias están muy bien conectadas, tienen asociaciones locales, estatales, del condado, nacionales y pueden ser muy útiles en ese aspecto también. Excelente consejo. Tiene sentido. Tomando en cuenta tu trasfondo, es una excelente oportunidad. Es un área que no se utiliza lo suficiente. Tal vez puede ser algo abrumador porque los latinos son la población étnica más grande, la segunda más grande de los Estados Unidos. Así que como tal vez clínicas que no tienen personal a tiempo completo o solamente uno, ¿cómo comienzan si quieren llegar a una comunidad? ¿Cuál es tu sugerencia para llegar a una comunidad de base, a una organización de base o llegar a las comunidades? Estar dispuesto a hacer asociaciones, y muchas veces nos olvidamos de esto. Si yo hago algo por ellos, si, no es un asunto de si yo hago por ellos, ellos hacen algo por mí. No, muchas de esas organizaciones, esa no es la manera de pensar. Si nos asociamos para regar la voz,
Eh, Tú eres, si tienes el personal de 3 personas y tienes español o no tienes español, alguien que hable español, ¿qué organizaciones de habla hispana tienes a tu alrededor? ¿Es una clínica? ¿Es una organización como la nuestra? No tiene que estar directamente relacionada a lo que estás haciendo, pero alguien que te ayude, reclutar a alguien que puede ayudarte a regar la voz o hay una organización, si no es de enfermedades sanguíneas, hey, te vi en esa conferencia, me ayudarías me gustaría regar la voz en mi comunidad latina, necesito traducir estos recursos para mi boletín informativo. ¿Qué te tomaría? ¿10 minutos el traducirlo? Si quieren, en cambio, pagarle a alguien te costaría mucho más. Así que podemos ayudarnos unos a otros de estas maneras. Es algo que yo hice. Había un evento y yo estoy en su boletín y podrías compartir tu agenda para este evento. Me encantaría copiar esto para mi organización o mi gente, para mi iniciativa de enfermedades sanguíneas. Es, es algo donde tienes que estar dispuesto a compartir y descubrir cuáles son algunas de estas cosas y pensar fuera de la caja, pensar diferente. Si puedo añadir algo a esto, Rigo, algo que veo que ocurre, que las personas no creen, algo simple puede ser grande, algo del trabajo que hacemos con el proyecto GIVE es asegurarnos que hay suficiente información disponible, que la tenemos ahí, mientras las familias vienen a la clínica o prácticas o clínicas pequeñas, especializadas, que saben que la información está ahí cuando entran a la sala. No es difícil o no muy innovador, pero te sorprenderías de cuántas personas llegan a través de esto. O sea, no, es erróneo pensar que la comunidad hispana no va a saber de lo que hablamos. Si lo hacemos con respeto, con detalle, a un nivel que todos puedan entenderlo, eh, yo creo que es importante y también va a crear, va a abordar todas esas barreras que hemos discutido, eh, pero proveerlo en un lenguaje que ellos no vayan a entender es una barrera que vas a tener que superar. Si eso no funciona para ti, pues ve al siguiente, continúa tocando puertas en la comunidad, porque debes depender de la comunidad para regar la voz por ti. Estoy de acuerdo, Rigo, me gustó lo que dijiste sobre pensar fuera de la caja, es algo que tuvimos que hacer bastante cuando tratamos de aumentar los referidos que estábamos haciendo. Los proveedores, los pediatras, especialistas que eran los que referían y estaban abrumados y pensamos en quién más podíamos conectar, terapistas físicos. Ellos ven también a estos pacientes todo el tiempo, ellos saben cómo son las condiciones genéticas, así que comenzamos a conectar a este tipo de clínicas de terapias y se convirtieron en una parte importante de los que nos referían, ir a asistentes médicos. Aprecio tu comentario de pensar fuera de la caja porque si estás tratando de entrar en un lugar donde no tienes conexiones, tienes que pensar más amplio, tienes que pensar acerca de todas las personas que están involucradas, el cuidado de las personas con enfermedades raras y cómo ellos puedan ayudar. Sí, creo que Blake lo dijo muy bien. Sí, es algo mucho más allá de hecho, de eso. Y sí, con todos, con los secretarios de las clínicas, son las personas que están hablando más con los pacientes, los que están preguntándoles cómo está tu hijo, cómo está tu hija, y son los que tienen esa conexión y son los que van a necesitar que hacer ese trabajo. No solamente pensemos en los doctores, porque ellos están muy ocupados, como muchos de los doctores que están aquí saben, pero también cómo el resto del equipo puede apoyar. Sí, perdón. Solamente quería decir que en mi experiencia, algo que también eh, ayuda es comunicarse con
las iglesias. Ahí se puede hacer publicidad gratuita y se puede utilizar como un recurso. Yo estoy muy de acuerdo con estas clínicas comunitarias y también me gustaría agregar estos otros recursos que son gratuitos y que podemos utilizar. Sí, y también el distrito escolar. El otro día me compartieron una historia de que hablaron con la enfermera de la escuela. Entonces, ellos que realmente quieren ayudarnos. Les sorprendería ver cuántos de esos asistentes tienen experiencia y cuántos están dispuestos realmente a pasar la voz con respecto a estos temas. Sí, las iglesias, escuelas, a veces tienen ferias y una de las cosas más importantes que hemos aprendido, sobre todo después del COVID, es que muchas personas quieren hacer eso de manera presencial y hay ferias en las escuelas o en diferentes lugares y tenemos que asistir a ellas. En Los Ángeles tenemos a Glacito Olivera, que es muy popular. Tenemos un evento del 5 de mayo y fuimos y pusimos toda la información. Y hubo personas que se acercaron a nuestro stand y nos preguntaron sobre esto y nos decían, estoy utilizando este medicamento y mi sangre no coagula muy bien. Entonces nos toma simplemente 2 segundos poder educar a alguien y de repente nos dicen, mi hija está teniendo un problema con su ciclo menstrual y está sangrando por más de 7 días. ¿Esto podría ser un problema? Sí, puede ser problema. Y nos hacen diferentes tipos de preguntas. Y por ejemplo, ahora, para el evento de la independencia de México, tuvimos también un stand ahí y teníamos que estar en todos los lugares posibles para poder hacerles saber sobre quiénes somos y tenemos que comunicarnos con todas las personas que están ahí, como nuestros funcionarios elegidos, con los eh, hospitales y con diferentes lugares para que las personas puedan saber quiénes somos. Y una vez que sepan quiénes somos y la comunidad nos conozca, se sintieran más cómodos de hacer cosas con nosotros. Algo muy especial, sobre todo con la comunidad latina, es que no queremos que se nos invite a la fiesta, solo a la fiesta. Queremos que se nos invite al planeamiento de la fiesta. Es algo que también debemos considerar con los ensayos clínicos o la programación. Tenemos que intentar hacer que la opinión latina se incluya lo más pronto posible, no solo cuando ya se haya terminado el proyecto. Tenemos que asegurarnos de incluirlos. Y cuando hablamos de las compañías de farmacéuticas que están haciendo estos ensayos clínicos, nos preguntan cómo les está yendo a estas personas con esto. Entonces tenemos que contarles sobre lo que viene. Eh, a veces lo hacemos de una forma muy tardía y luego perdemos su confianza. Sí, increíble. Muchas gracias por compartir todos estos insights. Tengo muchísimas notas. Este webinario se está grabando y esta grabación se compartirá. Todavía tenemos 5 minutos. Tenemos una audiencia con 120 personas. Tenemos muchísimas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. No podemos responderlas todas, pero en estos últimos 5 minutos no voy a hacer un resumen de lo que se compartió, pero sí un poco. Las barreras lingüísticas son una gran área de trabajo y las creencias culturales y espirituales son muy importantes y es algo que tenemos que hablarlo con la familia y tenemos que eh, incluir en estas conferencias algunos talleres de nutrición, entre otros temas, y también tenemos que asociarnos con las clínicas y trabajar con las clínicas comunitarias. Esto también es importante. Una de las cosas que compartiste, Rigo, no vayas a pedirle ayuda a los latinos cuando lo necesitas. Tenemos que crear unas relaciones con ellos y tenemos que intervenir a un nivel local
Hay muchas cosas que han compartido. En los últimos 4 minutos quisiera darles un minuto para cerrar con cualquier cosa que quisieran compartir con respecto a cualquier aspecto para involucrarnos con los latinos. Quisiera que empezar con Yoconda. Sí, también quisiera comentar sobre el Centro de Enfermedades Raras de Excelencia, como ya sea, tenemos 40 de estos centros en los Estados Unidos. Con esta red queremos mejorar el acceso a atención clínica para todos los pacientes con enfermedades raras y también mejorar la calidad de vida de los pacientes y de repente proveer alguna cura o un tratamiento específico para cualquiera de estas enfermedades. Estos centros tienen muchas especialidades y tenemos experiencia en tratamientos para un sinfín de enfermedades y tenemos doctores que están también investigando sobre nuevas salidas. Entonces, estamos animando a la colaboración y compartir estas mejores prácticas y expertise con estos centros. En este centro tenemos muchos grupos de trabajo y en estos grupos de trabajo tenemos uno que es específico a lo que estamos hablando y hay uno que se dedica a la diversidad y la inclusión. Y como organización reconocemos la necesidad de tener más información en español. Estamos desarrollando más información a las enfermedades raras más específicas y sabemos que tenemos que tomar más medidas para diversificar e incluir a todas las personas que se ven afectadas por las enfermedades raras. Muchas gracias, Yoconda. Ahora quisiera pasar a Rigo para algo que quieras compartir en este último minuto. Creo que una de las cosas más importantes para incluir a latinos es uno de los pasos más simples, es que toda la información debe estar tanto en inglés como en español. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Eso es uno de los puntos iniciales. Una vez que tienes eso, muchas personas van a poder entenderlo. Eso tiene que ver con los formularios de consentimiento y los materiales de consentimiento, pero sepan que los latinos necesitan llevarse esta información a casa para poder tomar esas decisiones, necesitan hablar con sus familias, tienen que hablar todos juntos sobre cuál va a ser el siguiente paso con la atención y los cuidados de este paciente. Sí, creo que son puntos muy buenos. Creo que hay, para aquellos que quieren empezar una organización, ya hemos visto cuáles son todos los avances que podemos lograr con los paneles de doctores que tienen un interés en una enfermedad en particular. Y algo muy importante es que también necesitamos recursos. Creo que todas estas actividades para recaudar fondos, incluso estar aquí y participar en estas conferencias es muy importante porque esos números nos están ayudando a ver que hay un interés y hay una energía para poder involucrarnos con los latinos y eso es algo muy importante. Un ejemplo de recursos que tengo es que para las personas que hablan español, es que queremos intentar recabar esta información lo mejor posible. Entonces, tenemos muchas entrevistas que hacemos en español y para nosotros a veces es muy difícil transcribirlas, traducirlas y a veces son entrevistas de 30 minutos. Entonces, son esos recursos muy pequeños que nos pueden ayudar a poner esto en un espacio más científico y poder hacerlo más útil para todos como grupo. Entonces, esas son algunas de las primeras cuestiones. Y por último, quería responder a una pregunta que nos hicieron en la sesión de preguntas y respuestas. Nos preguntaba sobre eh, estos programas, que quisiera animarlos a continuar yendo. A veces estos solamente son una o tres familias, empieza así y luego se convierte en lo que somos ahora. A veces que hacemos en concentrarnos en un grupo más grande de enfermedades, entonces de repente si hablamos en privado podemos guiarlos un poco mejor, pero queremos de repente encontrar esta variación genética no será tan fácil, pero de repente podemos conectarlos con un grupo más grande de familias. No pierdan la motivación si solamente son pocas familias y encuentren un doctor que tenga un interés sobre eso. Me gustaría
encontrar tres o cuatro familias. Si tenemos más de una familia, muchos doctores van a estar emocionados con eso. Sí, también pueden hablar con membership en rarediseases.org para poder acceder a esos programas. Muchas gracias, ahora Blake. Y creo que para empezar, es siempre importante que debemos recordarnos que los padres de esos niños con enfermedades raras son expertos en esta enfermedad. Entonces, como decía Yoconda, es importante escuchar a esas familias y hacerlos el centro de lo que estamos intentando hacer. También quería abordar uno de los puntos que vimos en la sección de preguntas y respuestas y tiene que ver con lo que Rigo estaba diciendo sobre que los latinos están siendo dejados de lado. Y hay algunas instancias en que, como dije, hay enfermedades muy raras y no hay materiales en español. Entonces, una de las cosas que priorizamos en nuestros estudios es crear esos materiales y que creamos estas cartas para los pacientes y para los doctores y los traducimos. Queremos que los padres tengan algo que puedan llevar a casa para que puedan compartirlo con sus seres queridos que podrían estar participando en ese proceso y para que se lo lleven también a otros médicos. No paren y no piensen que simplemente queremos darles estas pruebas genéticas, que tenemos que asegurarnos de que esa información sea digerible para que puedan seguir adelante con el tratamiento para sus familiares. Sí, ese es un gran insight. Y muchas gracias a nuestro panel por darnos estos aprendizajes tan importantes sobre las pruebas y asesoramiento genético, sobre lo que están haciendo en sus organizaciones. Nuestros presentadores han compartido sus em, correos electrónicos. Tenemos el Instagram de uno de nuestros de nuestras presentadoras y también queríamos mantener este poner abierto en caso alguien quiera compartir algo. Y también hemos compartido esta fecha límite de 10 de octubre. Es para el registro. También eso estará también en eh, nuestra página web. Ya la conocen. Vamos a poner el link para que se puedan registrar también. Así que estamos continuando con con estos recursos, a reunir estos recursos para que hasta que este programa se finalice y se socialice. Mm, tenemos a casi 100 personas que se quedaron después de la hora y muchas gracias por sus preguntas. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que podamos apoyarlos y podamos involucrarnos con ustedes. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy bonito día.